Bien, buenos días a todos. Vamos registrando la asistencia, por favor, también aquí en el chat del Zoom. Y comenzamos. Bien, en la programación de hoy tenemos, como han debido leer en el chat del grupo, les registro la asistencia y obviamente ahora vamos a desarrollar nuestra clase en Zoom, sobre todo, como siempre, para la resolución de dudas, consultas de las últimas prácticas, ¿ya? Así que mientras aperturo las mismas, atento obviamente a sus dudas y consultas para, como siempre hacemos en nuestras clases de Zoom, ir resolviendo, por favor. Veremos, la última práctica tiene como entrega el martes 12 de mayo se ha entregado una hoja de trabajo 12. Esta era la última de oferta y demanda, por si acaso, sí, la que han entregado ya sea en el Moodle o en el correo. Se entiende que esta práctica era una práctica complementaria a la que ya habíamos hecho de oferta y demanda, y básicamente porque hemos usado todo el tiempo del Zoom revisando la hoja de trabajo 11, yo les he dado algunos ejercicios más de lo mismo. Ya por eso ha sido una práctica que simplemente hemos solicitado y no hemos hecho quizá un desarrollo más largo, puesto que los ejercicios eran iguales a los últimos, ¿no? Es lo último de la oferta y la demanda. Si tienen alguna duda respecto de esta, bueno, podrían hacerla, ¿no? Pero sobre todo para efectos, ¿no? De saber algo al final. Ustedes saben y obviamente están en las grabaciones correspondientes de nuestras sesiones que nosotros siempre abordamos la resolución de dudas y consultas que tienen relación a la práctica. La última clase, como ven, sobre todo, ¿no? Para evitarles complicaciones al momento de cargar y demás los videos. No es que eran hartos videos, sino que he tratado de hacer los videos más cortitos para que obviamente sea más fácil su reproducción. A veces cuando los videos son muy largos, se utilizan no solo más megas, sino también hay problemas, ¿no? En su reproducción, sobre todo porque uno sube, ¿no? Videos editados, etc. Bien, la hoja de trabajo 13 es la que obviamente ya empieza a abordar lo que se llama los contenidos del último tema, ¿no? Que hacen relación a la elasticidad, ¿no? Esa también, si quieren, vamos a aclararla, puesto que su entrega es hoy, ¿no? A las 9:30. Tal vez tienen alguna duda grande para complementar la misma. Bien, entonces, a ver, abro la práctica respectiva y comencemos. ¿Alguna consulta en específico, por favor? Número de pregunta, inciso. Aló, buen día. ¿Alguien por ahí? Buenos días, Inge. Buen Yo día. tenía cierto conflicto con la pregunta 1, porque no Ya, sabía cómo interpretar eso de ya, textiles electrónicos. listo, listo, perfecto. Ahorita lo vemos. Vamos a abrir nuestro archivito de resoluciones para plasmar las mismas, ¿ya? Bien, es de lo último que hemos hecho. Sí, 7 de mayo, nuestra última clase en Zoom, que obviamente hemos resuelto de algún modo. Voy a copiar esto para tener buena idea de ello. Obviamente ya saben, ¿no? Las participaciones, puntuación extra son registradas y son siempre tomadas en cuenta. Tratamos siempre de motivar la participación de ustedes a través de la puntuación, ¿no?
participación, de su iniciativa, etc. No sé, tal vez a algunos les parece bueno, les parece malo, siempre háganme saber de ello. Yo trato incluso de preguntar a personas que voluntariamente no participan, ¿no? Sería ideal que todos tengamos puntuaciones. Bueno, a ver, veamos. Nuestra práctica habla de esto. Bien, entonces la última práctica, la referente a elasticidad, a esa te refieres, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Elasticidad, precio de la demanda. La pregunta número 1 hace alusión a una situación particular, solicitando, obviamente, que tú plantees la respuesta como dice aquí la instrucción, ¿no? Dice, para los problemas propuestos, el estudiante deberá resolver los mismos con gráfica y justificación. O sea, siempre hay que hacer una grafiquita que de algún modo ilustre, pues, ¿no? La respuesta respectiva. Ya. Dice, caen 30% las ventas del comercio, alzan los precios de consumo básico entre las causas, ¿no? Entonces aquí el título ya te está, sí, especificando cuál es la causa de estas ventas de comercio. El alza en los precios del consumo básico. Entonces, conceptualmente tú deberías entender que alzas en el precio de consumo de determinados bienes o servicios seguramente influyen en la cantidad demandada, ¿no? En una curva de demanda está claro que si, por ejemplo, el precio sube, la cantidad va a bajar, ¿no? Esto por un simple movimiento a lo largo de la curva de demanda. Ahora, ¿cuánto va a bajar? Mucho, poco. Eso ya va en función de lo que se ha entendido en este tema, que es pues la elasticidad. ¿Ya? Vamos a buscarnos algunas gráficas que nos van a ayudar, sí, a sobre todo ir marcando sus respuestas, ¿ya? Voy a usar mi librito. Este librito. El tema de elasticidad, donde voy a usar algunas curvas tipo. Si alguien por si acaso, ¿no? Desea referencias bibliográficas, pese a que colocamos, ¿no? El link para el libro del texto guía, estos otros libros que yo tengo de economía y demás, yo se los envío con todo el placer, ¿ya? Un mensajito en el chat de la sesión de hoy, por ejemplo, aquí en el Zoom, y te lo envío a tu correo, ¿no? Si específicamente me haces llegar tus trabajos por correo, te devuelvo con este y otros textos, ¿no? Que yo pueda usar, sobre todo con ustedes, ¿no? Matemáticos. Este es el texto de apoyo que utilizo yo para los matemáticos, porque aquí hay problemas también analíticos, los cuales yo no uso mucho para los de empresarial. Los de empresarial necesitan una visión de la economía más cualitativa. Entonces, si ustedes gustan este texto también, se los mando enterito, ¿ya? Me van a hacer conocer su solicitud a través, repito, del chat del Zoom de hoy. Así me fijo y se los mando. Si no tengo tu correo y siempre has entregado por el Moodle, yo te puedo enviar archivos la mensajería del Moodle. ¿Ya? Así que si quieres, me lo hacen nomás conocer. Ya, aquí sí. Aquí tengo demandas elásticas e inelásticas que me van a permitir, ¿sí? Sobre todo, reflejar esto. Ya. Entonces, vayamos enteramente a lo que dice. Las ventas del comercio organizado en la capital descendieron hasta 30%. Dice, esta baja es resultado del alza de precios en el producto de consumo básico y de importación y por la desconfianza de los consumidores.
Los giros que han registrado las mayores caídas en ventas han sido textil y electrónica. El sector hotelero, dice, ha presentado un aumento de 10% en su actividad y las grandes tiendas departamentales y de autoservicio, dice, con un descenso de hasta 25%. De acuerdo con la noticia, responde, dice, ¿no? ¿Qué productos son más elásticos y cuáles son más inelásticos y por qué? Bueno, entonces aquí tú simplemente responderías identificando, por ejemplo, cuál podría ser la gráfica en términos de elasticidad para, obviamente, el sector hotelero, tal vez las grandes tiendas departamentales, donde tú observas que ha habido, pues, ¿no? Variaciones, pues, ¿no? Variaciones. Dice aquí que han caído las ventas de los comercios, ¿no? En alrededor del 30%. Dice. ¿Qué quiere decir eso? Que se está reduciendo prácticamente la cantidad demandada. La causa, el alza en los precios de consumo básico. Entonces, esto básicamente es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, donde hay que identificar qué sector, evidentemente, es quien ha podido presentar, de acuerdo al comportamiento, una curva de demanda elástica y otra curva de demanda inelástica. Aquí te está diciendo que, contrariamente a lo esperado, el sector hotelero ha presentado un aumento de más de 10% en su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los bienes del mercado, más bien el sector hotelero sí ha tenido un incremento, ¿no? En su actividad. Esto podría deberse a qué, ¿sí? A qué tipo de curva y demás. Y las tiendas departamentales han tenido un descenso de hasta 25%. Entonces, vean. Vamos a identificar entonces aquí dos grandes sectores. El sector hotelero y las grandes tiendas, ¿no? Autodepartamentales, de servicios, etc. Ya, si el Profesor, sector hotelero ha presentado un aumento del 10% en su actividad, ¿qué quiere decir esto, no? Que contrariamente a lo esperado, en este sector hay una mayor cantidad demandada fruto de la elevación de los precios, pero el aumento en la actividad, como ustedes ven, es bastante pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que la ¿es influencia, inelástica? perdón, ¿Es inelástica? perfecto, Richard, perfecto, muy bien. ¿Sí? Al Pero decir lo que yo no 10%, sé, lo que no me doy cuenta es cómo hacer los gráficos. O ya, sea, ¿en base a qué hago los gráficos? Porque tendría que ser un gráfico aproximado, pero no tengo claro, referencia. no tienes datos, ¿no? Eso está claro, no No. tienes datos específicos, pero lo que nosotros podemos hacer es usar las formas de las curvas de demanda en términos de elasticidad. Habíamos dicho que una curva de demanda que tiene este comportamiento, es decir, como tú lo has mencionado, inelástica, tendría que tener una forma medio vertical, ¿no ve? Que básicamente nos va a mostrar que las variaciones en precio de una determinada magnitud no ocasionan, no ocasionan una variación muy grande en términos de cantidad. O sea, contrariamente a lo que se puede esperar en este problema, en el sector, pues, ¿no? En el sector hotelero, más bien la actividad se está incrementando. ¿Cómo podría incrementarse la actividad del sector hotelero en términos de demanda? Solamente si los precios bajasen, ¿no ve? Porque, ojo, la elasticidad, les repetí en el tema y en los videos, sobre todo se van a enfocar en los movimientos a lo largo de la curva de demanda. Y los movimientos de la curva de la demanda solo tienen una causa, que es variación en el nivel de precios, ¿no? Entonces, si vamos a representar, ¿no?, lo que está ocurriendo, hay que mostrar, por ejemplo,
¿Cuál es, pues, no, la variación concreta en términos de precio y cantidad? O sea, no tenemos cifras concretas, o sea, este no es un ejercicio numérico, 100%, sino sobre todo para que tú establezcas lo que está sucediendo en términos de cantidad. Bien, aquí como ven, está claro que esto, la cantidad está aumentando, ¿fruto de qué? Fruto de que los precios seguramente han disminuido. Pero observen ustedes que si bien los precios pueden variar de forma significativa, la respuesta en términos de cantidad demandada, está diciendo que está aumentando un 10%, es bastante más pequeña, ¿no?, que la variación en términos de precio. ¿Esto por qué? Porque la elasticidad de esta curva, ¿sí?, es menor a la unidad. Cuando la elasticidad es menor a la unidad, tú tienes concretamente el caso de una curva de demanda inelástica, ¿sí? Entonces la respuesta para Richard y para los demás que tenían cierta duda en esta, es esta, de presentar una curva de demanda inelástica, donde claramente mostramos que seguramente si el sector hotelero está mostrando un incremento, ¿no? Aquí vamos a poner y detallar lo que la flecha rojita se refiere. La variación en la cantidad demandada es simplemente de un 10%. Le pondremos un triangulito. Está aumentando la cantidad, claramente nos damos cuenta de ello. Entonces esto, ¿ya? Entonces básicamente que tú identifiques que el sector hotelero tiene una curva de demanda inelástica, ¿ya? Por eso aquí dice elasticidad de la demanda menor a 1, o como nosotros hemos puesto la EPD, ¿ya? Simplemente eso. O sea, ¿dónde yo podía tener estos argumentos para responder ello? Bueno, se supone que en la parte de descripción del tema nosotros te mostramos que se puede entender como una curva de demanda elástica o inelástica. Esta es una curva, como ven, de demanda elástica. La roja les decía, ¿no?, que nos muestra que variaciones en el precio tienen grandes variaciones en la cantidad. En cambio, una curva de demanda inelástica, como ha dicho perfectamente su compañero, nos muestra que las variaciones de precio tienen un efecto en la cantidad mucho más pequeñito, mucho más pequeño. ¿Está bien? Entonces simplemente la respuesta en términos gráficos, ¿sí? Bastaba que tú dibujes una curva de demanda inelástica, quiere decir bastante vertical, con una inclinación obviamente, y se establezca esto, ¿no?, que las variaciones en precio, que no nos dicen específicamente cuántos son, ocasionan en este caso un incremento bastante pequeño. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Y paralelamente no hay que hacer otra línea, o sea, la línea vertical, que indicaría que sea inelástica. Claro, O sea, con ese gráfico ya está. si con este gráfico, Richard, ya está. Ahora tú Ah, dices bueno, si yo debería poner una curva de demanda totalmente vertical. claro. Ya, la curva totalmente vertical, ¿sí? ¿Pasaría por el punto medio, puede ser? No, a ver, fíjate, la curva de demanda vertical no es inelástica. La curva de demanda totalmente vertical se denomina perfectamente inelástica. Perfecto. Ah, listo, 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 listo. Ya entendí. Entonces, no sería el caso en esto, ¿no? Claro. Sino la otra, ¿no? Simplemente la que hemos colocado, ¿no? La que trata de ser como la vertical, pero no lo es, ¿no ve? Sino es Ok, bastante próxima a esta. ok. Bien. Entonces, las grandes tiendas, ¿qué tipo de curva de demanda tendrán? Nos está diciendo las grandes tiendas, fíjense, nos está diciendo que estas han tenido un descenso de hasta 25%. Es decir, la cantidad demandada de estas grandes tiendas ha bajado mucho, te está diciendo. Entonces, ¿qué tipo de Eso curva? sería elástica. Sí, perfecto, Richard, perfecto. Vamos a registrar. Solís es tu apellido, ¿no? Nos manejamos con apellidos mejor.
ya has respondido 2 veces, tienes pues, ¿no? Tus 30 puntos, 15, 15 damos. Ya, entonces, como ha dicho bien su compañero, nosotros tenemos que representar en este caso, ¿sí?, una curva de demanda elástica, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Les reitero, ¿no? Yo estoy haciendo uso, para hacerlo mucho más rápido, de gráficos que tengo, ¿no? En este y otros textos, donde me muestra claramente cuál es la forma de una curva de demanda elástica, ¿ya? Tú basta con que pongas simplemente una curva de demanda que tiene, pues, ¿no? Una pendiente, vamos a decir. En este momento, la actuación que está haciendo, ¿dónde se supone que está la lesión para lo que está haciendo? Un poquito su micrófono, please. Pues para las grandes tiendas nosotros tenemos una curva de demanda elástica, ¿no? Como ustedes ven ustedes en el gráfico, esta pendiente nos muestra que la curva de demanda trata de comportarse sobre todo de forma, ¿sí?, más horizontal, por lo que evidentemente cuando haya variaciones en el nivel de precio, la respuesta en términos de cantidad demandada va a ser mucho más grande, ¿ya? En este caso, claramente, si hay un descenso del 25% en las ventas de las tiendas departamentales, es fruto de un incremento, ¿no?, en el nivel de precios. Tú estás actuando aquí con el conocimiento que ya tienes de cómo se porta la demanda, ¿no ve?, en términos de movimiento. Si aquí hay una elevación del precio, obviamente tú vas a tener un descenso, ¿no?, en la cantidad demandada en este caso. Lo tienes que colocar así. En este caso vamos a tener un descenso, lo cual yo voy a representar hacia la izquierda. Y le voy a colocar, obviamente, más o menos la magnitud especificada por el problemita. Ahora, este comportamiento es exclusivo de curvas de demanda elástica. Es decir, la variación en el precio tiene una respuesta bastante notoria en términos de magnitud en la cantidad. Entonces, ¿cuánto dice? Pongo invertido, ¿no? Porque estamos hablando de disminución del 25%, ¿ya? En términos de precio, podría ser necesario tal vez complementar en cada caso como que, bueno, en una y otra situación, o el precio está subiendo o el precio está bajando, ¿no? De acuerdo a la lógica que nosotros podamos encontrar, pero una variación concreta, el problema no me dice, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, está claro que lo que está sucediendo es que el precio se está elevando, ¿no? Lo que ocasiona la disminución en la cantidad. Y en el otro caso, obviamente, para que las ventas del sector hotelero aumenten un 10%, lo que tendría que suceder es que los precios bajen, ¿no? Entonces, simplemente esos detalles, sí, hacen alusión a que tú entiendes perfectamente la relación entre uno y otra variable, ¿no? Estamos hablando de precio versus cantidad, tomando en cuenta, ojo, cuál podría ser la forma de la curva de demanda en términos de elasticidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? A ver, para entonces redondear aspectos, un ED, un EPD, como tú quieras, ¿no? Llamarlo de forma más cómoda, menor a 1, claramente hace alusión a una demanda inelástica, por si acaso. Y obviamente para las grandes tiendas y de acuerdo al comportamiento que hemos señalado,
La curva de demanda es elástica. ¿Está bien? Entonces esto básicamente respondería, ¿sí?, a la pregunta número 1. No sé si tienen alguna consulta, duda adicional. ¿Está claro? El ED no es mayor que 1. Ah, sí, en este caso, ¿no? Gracias, Richie. Sí, ¿no? Fíjate, esto es una... Es por el ejemplito nomás, ¿ya? Ahorita lo vamos a corregir. Hemos puesto copiar, pegar y no nos hemos fijado en ese detallín. Aquí debe haber un... Bien. Encontremos la gráfica exacta, pero esto obviamente le voy a aclarar, ¿no? Podemos ponerle una cuestioncita de texto y le ponemos mayor, ¿sí? Tape blanco y listo. Ya, listo. Gracias, Rich. Bien, entonces, ¿ha quedado aclarada la duda? No sé, Vanessa, ¿me preguntabas quién era? No se Sí, conoce. ha quedado claro. Ya, perfecto, entonces. Ya podemos seguir avanzando. ¿Qué tal les ha parecido la número 2? ¿Hay alguna duda respecto a la número 2? ¿La hacemos? ¿No la hacemos? Hable, por favor. Sí, lo hacemos. Pero lo que... Perfecto. Dices, ¿crees que la elasticidad peso de la demanda de los 4x4 de Ford aumentará, disminuirá o no variará cuando se produce alguno de los siguientes acontecimientos? Justifica tu respuesta. Entonces, ya saben, la mejor justificación, tal cual dice al principio, es establecer, ¿no?, un comportamiento en términos de curva de demanda, ¿no?, y su elasticidad en función de lo que yo identifique. Bueno, el hecho es que te está hablando de la demanda de los 4x4 de Ford. Entonces, esta demanda dice, aumenta, disminuye o no varía cuando se produce alguno de los siguientes acontecimientos. Veamos, el inciso A habla de que otra empresa de automóviles, por ejemplo General Motors, decide fabricar y vender vehículos 4x4. Bien, a ver, en una posición neutra, por así decirlo, nosotros tenemos una curva de demanda para lo que significa ya los 4x4 de Ford. A ver, vamos a utilizar, ¿sí?, una curva de demanda bastante... ahí está la manera. Una normal. Ya supongamos que este es el mercado de Ford, 4x4. Ponemos aquí número 2. Inciso A. Sería elástica también, ¿no? Sí, a ver, veamos. Un ratito, Richard. ¿Estás diciendo inelástica? ¿Qué has dicho? Elástica. Ya, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya, entonces, imagínense que en primera instancia el mercado, específicamente la curva de demanda de los autos 4x4 Ford, tiene esta forma característica. Ya, una curva de demanda normal a la cual no nos estamos refiriendo para nada en términos de una elasticidad específica, sino que a partir de una forma inicial nosotros debemos establecer con cada acontecimiento si a juicio nuestro la elasticidad de la demanda, es decir, la forma de la curva de demanda va a cambiar.
su compañero Richard nos dice ya que en el inciso A la consecuencia directa de lo que está diciendo el problema es que su curva de demanda debería convertirse en elástica, ¿no? Eso está diciendo Richard. Sí, sí. Sí, efectivamente. Veamos por qué. Bien, te está diciendo en el inciso A que, bueno, otra empresa está también, pues, ¿no? Comenzando a fabricar este tipo de automóviles. Otra empresa de automóviles, por ejemplo, General Motors, decide fabricar y vender vehículos 4x4. Entonces, ¿qué le hace esto a la curva de demanda de los 4x4 de Ford? Como ha dicho su compañero, vuelve, ¿sí?, más elástica dicha curva. ¿Por qué? A ver, esto viene relacionado sobre todo con un aspecto que se denomina factores, ¿no ve? Factores que Factor afectan. sustitutivo puede ser. Exacto, muy bien, Richard, lo tienes claro aquí. La existencia en un mercado de una mayor cantidad de bienes sustitutivos, que obviamente sean más o menos perfectos en este caso, hace que la curva de demanda se vuelva más elástica, ¿sí? Entonces, ¿qué deberías tú mostrar acá? A partir de la forma inicial, y por si acaso, tú podrías hacerlo esto en una sola gráfica distinguiendo los incisos. Yo lo voy a hacer una gráfica para cada inciso. Dado que ahora existen, ¿no ve?, mayor cantidad de competidores que prácticamente están haciendo lo mismo que tú, autos 4x4, Ford y demás. De ahora en adelante, la empresa se va a enfrentar a una mayor competencia, ¿no? Entonces, este 4x4 de Ford tiene ahora productos sustitutivos más o menos perfectos, porque el consumidor puede obviamente ahora consumir libremente la otra marca, pues, ¿no? De 4x4 Ford, lo que sí, obviamente, le facilitaría en mucho, ¿sí?, poder tener otra opción a momento de adquirir o no una camioneta 4x4. Pues en este sentido, nosotros tenemos que complementar, ¿sí?, una mayor elasticidad de la curva de demanda en sí. Entonces nosotros podemos dibujar, en este caso, a través de una relación de precios, que las variaciones ahora suscitadas en los precios tienen una respuesta mucho más grande, pues, ¿no? Mucho más grande en términos de variación de cantidad. O sea, ahora en adelante, lo que pueda suceder con el precio va a repercutir de forma mucho más notoria en las variaciones de cantidad. Y eso vamos a mostrar aquí. Si, por ejemplo, aquí hay una disminución del nivel de precios, antes en la curva azul, como ustedes pueden ver, esta disminución del precio tenía esta variación en la cantidad. Pero porque ahora la curva de demanda se ha vuelto más elástica, observen ustedes, la variación en la cantidad es mucho mayor. Ahorita vamos a terminar de marcar por si acaso en el grafiquito, ya, denme unos minutitos. Esta era la variación, obviamente, como ven, inicial, y ahora la variación en la cantidad es mucho más grande. Entonces, si por ejemplo baja el precio de las camionetas por 4x4, van a vender pues golpe más, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el público va a percibir que hay una oferta en términos de precio de camionetas 4x4 Ford, entonces va a responder con mayor, ¿sí?, con mayor fuerza a dicha disminución. Vamos a copiar esto y la respectiva flechita. En la parte gráfica no hay ningún punto en común entre ambos, ¿verdad? O sea, no se puede determinar un punto en común. O sea, tú dices si la curva podría estar pegada a la otra. Claro, si hay algún punto de intersección y eso. Claro, o sea, tú No podrías... no lo da como referencia el problema. No, exacto. Podrías tú poner de otra inclinación o si quieres podrías hacer que ambas curvas, como le estoy moviendo ahorita, partan de un mismo lugar. Esto no es
muy Esa es determinante. la parte que no me quedaba claro porque no sabía cómo hacerlo Claro, o sea, directamente. simplemente colocar una curva, ya sea medio no paralela para nada, No ¿no? paralela, Sino que claro, porque simplemente tiene que cambiar la pendiente, ¿no? La elasticidad básicamente se refiere a la pendiente que pueda tener la curva. Entonces, si aquí yo estoy mostrando que aquí hay una disminución en el precio, lo que tú complementas es que, bueno, fruto de que la elasticidad de dicha curva está cambiando, lo que antes tú tenías como una disminución en el nivel de precio y la respuesta no era tan grande en términos de variación de cantidad, ahora lo es, pues, ¿no? Fruto de que la elasticidad se está viendo modificada. y ese punto de intersección supuestamente que habría, ¿no? Sería donde coincidirían tanto el precio Como la cantidad, como ¿no? la cantidad vendida en ambos. Sí, pero te digo, no es obligatorio. O sea, mira, yo ahorita le he puesto, ¿no? Que tienen un punto de partida en común, pero si yo hago así, tampoco está Sí. mal. Se supone que esta curva roja es más elástica que esta celeste. Si Ujú. tuvieses Sí, sí. datos numéricos, sí, pues, ¿no? Seguramente tal vez coincidirían en un punto, no sé. Pero no es obligatorio, te digo, Rich, Ah, ok, ¿ya? ok. Este es un ejercicio un poco más, vamos a decir, y esta práctica en general es sobre todo para que ustedes comprueben el entendimiento que han tenido, ¿no? Sobre todo sobre la elasticidad y su concepto. Lo que queda claro es que aquí, por ejemplo, si va a haber una disminución del precio, esto se va a traducir en un incremento de la cantidad. Cuando la curva de demanda era la azul, nosotros vemos claramente que si el precio variaba entre P sub 1 y P sub 0, bueno, la cantidad también aumentaba de Q sub 1 a Q sub 0, ¿sí? Pero ahora, fruto sobre todo, ¿no? De lo que es la elasticidad y que se ha visto obviamente incrementada en la curva rojita, ¿sí? Lo que te va a suceder a ti en este caso es que el incremento de tu cantidad ahora es mucho más grande. ¿Ya? Esa era la inicial, ¿no? Esto, de Q sub 1 a Q sub 0. Pero ahora en la curva de demanda roja, fíjense, todo esto es la variación de cantidad, ¿sí? De este Q sub 0 a, a una cantidad mucho mayor. Entonces la vamos a marcar así, para que ustedes vean que la elasticidad sobre todo influye en la cantidad sobre la cual va a variar, pues, ¿no? El precio en sí, o la cantidad en este caso. Es la magnitud ahora de la variación en la cantidad porque está bajando el precio es de todo este tamaño. Entonces, a más elasticidad, se supone que va a haber una mayor variación en la cantidad. Aquí le ponemos, si quieren ustedes, Q sub T. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir o detallar, no? Si a alguien le gusta, sobre todo, justificar en términos analíticos. Si se incrementa la elasticidad, nosotros podemos decir si la EPD aumenta o si existe incremento de la EPD. Se supone que cuando una curva de demanda se vuelve más elástica, la EPD es mayor, ¿no ve? Entonces, si la elasticidad aumenta, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un mayor incremento de la cantidad demandada. Esto porque repetimos, ¿no? Por el factor de elasticidad de demanda que hace alusión a existencia de bienes vivos más o menos perfectos. Si otra empresa, como han dicho, ¿no? Va a fabricar camionetas idénticas